Pues buenas noches, estamos ya anunciando la clase que estábamos esperando, ¿verdad? Con ansia, dejamos esta clase intermedia que es emocionante para mí porque nos habla de lo que es la ética cristiana. Si bien, como siempre, iniciaré con un tema de la filosofía y de la ética, pero es un tema que es muy interesante porque nos apela a nosotros como cristianos que estamos aquí, tratando de vivir una vida cristiana, de trabajar en la ética cristiana. Y Pablo frecuentemente en sus discursos nos lleva a la ética cristiana. Hoy vamos a tocar un poquito o vamos a apoyarnos en un autor, un autor muy interesante, don Pablo Deiros es un autor que tiene libros chiquitos pero muy interesantes y que dejó un aporte muy grande. Él desde su profesión como sociólogo, psicólogo, tiene un aporte muy grande, ¿no? En el mundo cristiano sobre la perspectiva cristiana de algunos temas que tienen que ver con esto. Y se embona muy bien, o sea, se concatena muy bien con el tema que vamos a tocar. Es así como vamos a ir viendo este tema y este tema empieza con un libro, dejo aquí por unos minutos en pantalla, y es este libro que es de este autor, eh, que es un autor, Henry, su segundo nombre era Louis, se escribe Louis, y su apellido es Bergson. Él es francés y este autor que es famoso por varias cosas. Entre las cosas importantes por la que es famoso es porque tuvo una discusión con un gran genio del siglo pasado de nuestro mundo que se llamó Albert Einstein sobre el tiempo, editorial Porrúa, en su colección Sepan Cuántos, y este es el librito que se titula de esta manera: Las dos fuentes de la moral y de la religión. Voy a hacer un resumen de este libro que pues por ahí se debe encontrarse varios resúmenes en la internet muy interesantes al respecto, pero nos resulta sumamente interesante revisar algo de este resumen de este libro. Lo pongo así grande por los que tienen el teléfono pequeñito, lo puedan ver con más claridad. No es necesario comprarlo, no es necesario leerlo, pero sí saber que existe porque es un referente. Junto con la persona que abrevó este, este autor, este señor Bergson, eh, junto de donde abrevó, que ya lo mencionamos la vez pasada y lo vamos a volver a leer, este autor llamado Immanuel, es así, IMM, Immanuel. eh, y este Immanuel Kant es como de donde abrevó este señor, y este Immanuel Kant era cristiano, bueno, pietista de origen, de familia, pietista luego ya explicaré cuando hable acerca de él. Naturalmente no practicaba en sus últimos años el cristianismo, pero su familia es hijo de pastor. Él es un hijo de pastor, Immanuel Kant, y quien abrevó en este hombre fue este señor Henry Bergson. ¿Qué trata esta tesis que nos da este autor? Pues trata de lo siguiente. Lo voy a hacer grande al final, pero lo explico rápidamente. Dice él, este señor Henry Bergson, que hay dos fuentes de la moral. Realmente el libro se llama De la moral y la religión y habla de la moral y la religión como dos cosas paralelas. Está muy interesante esto por esto que voy a explicar a continuación. Paso a explicar lo de este libro y lo paso a hacer en grande para que se vea. Tenemos un cuadro sinóptico, una llave, dice las dos fuentes de la moral. En la parte de arriba, en la parte superior, tenemos que la moral puede ser cerrada. La moral, ¿cómo puede ser? Cerrada. Esta moral cerrada
tiene unas características. La primera característica es que trata de establecer una coherencia social. Les voy a mandar al grupo este pequeño gráfico para que ya lo tengan. No lo quise mandar antes porque no quería confundirles, pero la moral de fuente cerrada trata de mantener la coherencia social y su característica principal es que es estático. Lo vamos a ver ahorita en la siguiente lectura, cómo embona muy bien con alguien que nosotros conocemos que se llamaban los fariseos. Es conservador, no responde al final a los problemas concretos que se le plantean. No responde a los problemas concretos que se le plantean. Esta es la primera fuente, que es una fuente cerrada. Por otro lado, tenemos la fuente abierta, que este señor Bergson nos dice que una fuente abierta es no coherente con la sociedad, no hace una coherencia con la sociedad, más bien trata de transformar, tiene un espíritu transformador de la sociedad. Por lo tanto, no es estética, sino es dinámica. Y es interesante esta parte de lo dinámico, porque se basa no en ser conservador, no de tener en reglas estrictas como los fariseos, sino en la obediencia y el deber. La obediencia y el deber. Y lo encontramos en palabras de Jesús cuando dice, recuerdan que les fue dicho, no adulterarás. Y yo les digo, el que voltea a ver una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró en su corazón. Se trata de obediencia, no de algo, reglas rígidas. Y una moral abierta responde a los problemas responsablemente. Es decir, si le da una respuesta a los problemas responsables. Me voy a la vista así para verles y platicarles acerca de esto. Para que quede clarísimo este punto, vamos a ver algunos ejemplos sencillos de la vida. Por ejemplo, una moral cerrada sería, en términos generales, si yo hago un planteamiento y digo, ¿cómo vamos a trabajar el asunto de una persona que está desobedeciendo en la iglesia? Entonces, desde una moral cerrada, decimos, bueno, lo que hay que hacer es porque está perturbando la coherencia social, no podemos movernos hacia ningún lado, vamos a ser conservadores, entonces lo que vamos a hacer con esta persona es sacarla de nuestra congregación. ¿Dónde se refleja esto en la Biblia? Bueno, se refleja cuando le llevan en San Juan a Jesús a la mujer adúltera. ¿Cuál era la actitud de estas personas? ¿Recuerdan ustedes cuál era la actitud de estas personas? ¿Qué hicieron allí en San Juan, en el acontecimiento que nos narra San Juan cuando va a ver a Jesús? ¿Por qué le llevan a esta mujer? Recuérdenme un poquito el pasaje, lo he olvidado y necesito que me lo recuerden ahora ustedes. ¿Por qué la llevan a la mujer ahí, delante de Jesús, a la mujer adúltera? Bendiciones, la llevan al Señor Jesús porque la fue encontrada en el acto de adulterio y Ajá. queriéndola juzgar, se acercaron con el Señor Jesús y dijeron, fui fallado esta mujer en el acto de adulterio, ¿qué hacemos ahora? Entonces el Señor Jesús, conociendo la intención del corazón de los fariseos, dijo la famosa frase, esté libre de pecado que tire la primera piedra, y el Señor Jesús se agacha y escribe en la piedra, se escribe en el suelo, perdón. Entonces, uno a uno se fue yendo hasta que nadie quedó. Después, cuando ya no había nadie, levantó la vista y vio a la mujer y le preguntó, ¿dónde están los que te acusaron? Y dice, pues ninguno ha quedado más que ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ok, ahí está, gracias, Pastor Alan, ahí están las dos. La actitud cerrada es, la ley dice que te debemos apedrear. Ahora, bien, ahí ya podemos hacer una anotación propia y decir, la ley dice que si lo revisan el pasaje y si tiene concordancia y se van a la ley, dice que eran los dos los que debían ser aprendidos, ¿verdad? Qué caray, nomás agarraron a la mujer y dicen, el acto mismo del adulterio. Así que el hombre estaba, ¿no? Definitivamente. Entonces, no llevan al hombre, solo a la mujer, le dice apedrear. Es una actitud cerrada. ¿Cuál fue la actitud abierta de Jesús ante este acontecimiento?
El asunto es que la falta moral debía tener una respuesta al problema y esta respuesta debía ser responsable. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Ujú. Por un lado, la actitud de los fariseos, que es conservadora, no tiene respuesta. La respuesta es la aniquilación. Mientras que la actitud de Jesús es una respuesta al problema. Ujú. Una respuesta al problema dándole oportunidad de arrepentimiento. Esto es claro ahora en una actitud de abierto o cerrado en cuanto a lo que nos dice Henry Bergson. ¿Ok? Entonces tenemos que estar conscientes de que hay estas dos actitudes ante la moral. Wow, pues este libro pega mucho en el cristianismo porque ¿sabes quiénes somos los primeros fariseos? ¿Qué eran los fariseos? Los estudiosos de la ley, los maestros de la ley. Nosotros como líderes y como maestros somos los fariseos de la actualidad. El fariseo no era una persona mala, no era una persona que estaba alejada de Dios, eran los que estaban buscando realmente a Dios. Entonces, tenemos que tener un poco de cuidado al valorar a los fariseos, ¿no? Pero sí, por un lado, ver en qué lugar estaban. Siempre que veamos actitudes morales, tenemos que ver que hay dos fuentes de la moralidad, la cerrada y la abierta. Y si vemos la actitud cristiana o bíblica, vamos a ver que esta actitud debe ser siempre una actitud de abierta. Vamos a ver también en pasajes bíblicos sobre esto. Ahorita lo vamos a analizar en otro pasaje bíblico. Ahí sí lo vamos a leer posiblemente, pero podemos también mencionarlo de memoria porque es un pasaje muy conocido. Y este pasaje es la carta de Pablo a los tesalonicenses. Recuerden ustedes que esta carta es, como bien dijo Pastor Alan, así como este pasaje es famoso, ni yo te condeno, ¿verdad? Vete y no peques más. Con este pasaje es famoso porque escribió en tierra, pero en el fondo está toda esta discusión entre dos actitudes morales ante la vida. O sea, había un pecado, había una cuestión ética, eso es indiscutible. Ahora, el problema no es que haya cuestiones éticas, el problema es qué manejo le estoy dando moralmente a esas cuestiones éticas. Y bueno, qué bueno que este curso tuviera, y les he dicho que tenga una segunda parte en nuestro trabajo de enseñar a la iglesia sobre estos temas, porque ahí podríamos en un taller discutir este cuadro en muchas actitudes. Pregunto, a ver, una pregunta abierta. ¿En qué actitud moderna de ética podríamos ver estas dos fuentes de la moral, cerrada y abierta? ¿Qué se les ocurre? Una cuestión ética. ¿Habrá algo por ahí que nos ayude? Es una pregunta abierta, no tiene respuesta, no es una respuesta eh, verdadera o falsa, simplemente es una pregunta abierta. ¿Qué problema ético así fuerte podríamos valorar? O un problema moral, estamos hablando de moral aquí. O mejor tomamos café y la brincamos. Ay, porque puede haber muchas. Maestro, Adelante, Edith. podría ser, por ejemplo, lo que ha pasado mucho recientemente en las iglesias sobre la homosexualidad, que se está permitiendo mucho dentro de las iglesias, incluso hay ministros homosexuales. Sí. Aquí, fíjate bien, volvemos, voy a regresar. Gracias, Edith. Muy buen tema. Fíjense bien, aquí lo tendremos que discutir no desde si está bien o está mal. La homosexualidad está mal. El problema moral es cómo lo abordamos, desde lo cerrado, que no tiene ninguna respuesta, o desde lo abierto, donde damos una respuesta. ¿Cuál sería la respuesta basados en el Evangelio de Juan? Sería que la persona llegara a decir, llegar a la persona, ni yo te condeno, vete y no peques más. Wow, qué problema con lo que nos acaba de decir Edith. Decirle a una persona homosexual, ni yo te condeno, es una cosa muy fuerte, porque normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Nos ponemos en la parte de arriba, nos ponemos en esta parte que está aquí, que dice, yo sí te condeno. Soy conservador y te digo, te vas a ir al infierno. La palabra dice esto, pero qué bonito sería, ¿verdad?
en este tema, no estoy diciendo, no estamos discutiendo aquí si está bien o está mal, de acuerdo, un problema moral no se discute desde ese punto de vista. La ética no sirve para ver cuál va a ser mi actitud ante esta situación. Y mi actitud va a ser presentarle el evangelio, que se arrepienta de su pecado y pues que no peque más. Volvemos al caso específico en la palabra donde estamos hablando aquí del caso del evangelio santo. ¿Cuál hubiera sido la actitud conservadora de Jesús? A ver, si está en el Antiguo Testamento, yo soy aquí autoridad porque soy maestro y ¿saben qué? Tráiganme al hombre y a los dos los apedreamos. Yo arrojo la primera piedra. No fue esa actitud, fue una actitud abierta, donde en esa actitud abierta fue transformadora, fue dinámica, apeló a la obediencia y al deber, llegó a ser una respuesta al problema responsablemente. Responsablemente porque le dijo, vete, ya no peques más. ¿Se dan cuenta? ¿Y cómo podíamos tomar esta actitud a la actitud que nos está hablando aquí Edith? Qué tremendo, ¿no? Ahora, ya el tiempo nos falta aquí, pero aquí ya tenemos que entrar ahora sí a lo que nos dice la Biblia en cuanto a algunos temas. Pablo habla sobre la segunda venida y vean cómo en el capítulo 5, que es prácticamente un párrafo interesante sobre la venida del Señor Jesús, que abarca del capítulo 4 hasta el versículo 11, da una exhortación final en que es una exhortación ética que nunca le falta a Pablo, ¿verdad? Y vamos a ver algunos aspectos. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Aquí está otra de los ministerios importantes. Pablo nos salpica de diferentes dones y ministerios a lo largo de todas las cartas. Aquí está otra parte, igual que en Efesios, igual que en Romanos, vuelve a seguir la misma técnica de hablar de esta manera. Y aquí nos habla de dos aspectos que en la actualidad, ahorita estaba hablando con un compañero mío, maestro de Biblia, y va a dar un curso que yo quisiera asistir, pero no me va a ser posible, sobre liderazgo. Y hablábamos sobre la palabra liderazgo, que es muy nueva, y liderazgo tiene que ver con estar junto al otro para picarle las costillas y que haga las cosas. Y en la Biblia no viene la palabra liderazgo es de origen sajón o inglés y viene de líder, ¿verdad? También en el alemán existe esta raíz, pero no en la Biblia, porque en la Biblia habla de dos palabras importantes, que fueron las palabras que estuvimos viendo el otro día, que son supervisor, ¿verdad? El superintendente, ¿verdad? Y el que preside. Y aquí nos habla de estos, ¿verdad? Y vosotros, los que presiden, y otro ministerio que es el ministerio de la exhortación o de la amonestación, ¿verdad? No es para molestarnos. Fíjense bien, la palabra exhortación en la Biblia es tal cual viene en la Biblia. Exhortar viene de la palabra latina excitare, que significa que te piquen las costillas para que reacciones. No es regañar. Cuando alguien lo exhorta, no lo está regañando, lo está empujando a que camine bien, a que despierte de lo que está. Y dice, versículo 14, me saltó un poquito. También nos rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Esto ya es un manual de ética, ¿se dan cuenta? Ahorita lo vamos a tratar de leer por ahí en algo que quiero que leamos un pedacito y luego lo vamos a leer todo con calma. Y esta es la parte. Estad siempre gozosos, es parte de la ética. Orad sin cesar, es parte de la ética. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y todo es todo, ¿verdad? Es parte de una actitud. Aquí viene mezclado lo que es la ética y algo que sería, en nuestros términos modernos, un pensamiento hacia las cosas que son buenas. No apaguéis el Espíritu Santo. Aquí viene la parte espiritual de la vida.
no menospreciéis la profecía. En cuanto a la profecía ya hemos hablado suficiente. Y aunque lo habla en cuanto a la profecía, aplica muchas cosas. Es examinadlo todo, retened lo bueno. Este versículo es parte de nuestra ética. Nuestra ética es analizar lo que estamos diciendo, lo que para Jesús hubiera sido más fácil. Ay, mira, yo no me meto en esos problemas, es un problema de moral, háganle como quieran, si ellos pecaron, pues que se mueran, ¿verdad? Esa es una actitud eh, fácil, pero aquí nos dice examinadlo todo, retener lo bueno. Es a donde tenemos que entrar a los problemas de moral y ética. Absteneos de toda especie de mal. Ok, aquí terminamos con 1 Tesalonicenses capítulo 5 y pasamos entonces a la pregunta, ¿qué es entonces la ética cristiana? ¿Qué es la ética cristiana? ¿Qué tenemos que estudiar en la ética cristiana? Vamos a leer un texto amplio de 12 páginas en nuestro curso. No lo vamos a poder leer en el curso porque tengo muchas cosas que platicar con ustedes, pero vamos a intentar leer una parte. ¿Les parece? De lo que tenemos aquí. Es el libro de Pablo Deiros de 1982, El cristiano y los problemas éticos, publicado por la Casa Bautista de Publicaciones. Hemos tomado el capítulo 4 por fines didácticos, lo hemos copiado para tenerlo, no estamos pirateando, sino para poderlo leer. Ojalá podamos comprar el libro si está en existencia. Y el capítulo se llama ¿Qué es la ética cristiana? En ese sentido lo socializamos, estas páginas. Y bueno, este libro que vamos a estar leyendo aquí, ¿de qué es la ética cristiana? El cristiano y los problemas éticos. Y vamos a ver este capítulo ahora mismo. Voy a cambiar de vista para poderlos tener a la orden y verlos. Levanten su manita y díganme quién tiene el manual a la mano y nos puede ayudar a leer. Yo tengo el manual. Janet, perdón, Janet, no tenía pacado. Viviana, Janet, entonces vamos en en ese orden por ahora. Si hay alguien más, me avisa. Entonces va a ir Janet, Viviana. Yo voy a leer un párrafo, luego Janet lee el otro y así nos vamos hasta que los 30 minutos de lectura. Esta lectura es de 25 minutos, tal vez en voz alta, en 15 minutos en voz baja, pero vamos a ver cómo nos va aquí porque quiero ir deteniéndonos en partes. ¿Qué es la ética cristiana? Y tenemos primero una cita del autor Pablo Deiros que nos refiere a Juan Calvino. Solamente leeremos una cita porque es muy bonita y muy interesante esta cita que tenemos aquí. Dice, el poder Distinguir. distinguir entre las acciones virtuosas y las Y victoriosas. viciosas es algo que el Señor mismo ha grabado en el corazón de todos los hombres. Juan Calvino, y ahí está las. Luego pasamos, por favor. Pensé que se había ido el internet, pero fue un apagón rápido. Ahora sí, Janet, por favor, me lees a partir de teniendo ya algunas nociones. Teniendo ya alguna noción de lo que es la ética, debemos ahora aclarar el concepto de ética cristiana. Al hablar de ética cristiana, estamos agregando el concepto de ética, al concepto de ética un calificativo que involucra una distinción. Por otro lado, la ética cristiana es diferente a otra ética consideradas teológicas, pero que no son cristianas, como por ejemplo la ética del Islam, del judaísmo o del hinduismo. Por otro lado, se diferencia la ética filosófica, pues si bien hace uso de la razón para resolverse de un contenido propio y apela a la filosofía moral como instrumento para ello, no obstante, sostiene que el hombre solo puede razonar correctamente acerca de sus deberes hacia sí mismo y hacia sus semejantes. Seguimos al siguiente página, por favor, hasta Y terminar. acerca de los valores que enriquecen la vida humana, cuando tal reflexión tiene su propio unificador en Dios, así, la relación correcta que debe existir entre la ética cristiana, pues la ética filosófica se entiende como la transformación de la segunda por la primera. En la palabra, el carácter
distintivo de la ética cristiana se deriva de las de las preposiciones Ujú. sobre las que se basa esta ética. Gracias, Janet. Entonces ya tenemos el primer párrafo que nos habla. Simplemente hay varias éticas, pero nosotros vamos a analizar la ética que tiene el tema que es cristiana, ¿verdad? A diferencia de las éticas religiosas de otras religiones y de la ética filosófica, aunque vamos a tomar el concepto de la razón como ética filosófica. Emil Brunner dice que la ética cristiana es la ciencia de la conducta humana tal como está determinada por la conducta divina. Hace la cita de don Emil Brunner en The Divine Imperative, página 86. Esto significa que la ética cristiana es un corolario directo de la fe cristiana. La ética cristiana y la fe cristiana están indudablemente unidas. Lo que uno debe ser es el resultado inevitable de la clase de Dios que uno adora, la dimensión vertical de nuestra relación con Dios y nuestra interpretación de tal experiencia, es decir, nuestra teología, determina la dimensión horizontal de nuestro estilo de vida y conducta. La teología precede a la ética y a su vez la experiencia con lo divino es anterior a la primera. Es decir, primero tenemos que ser cristianos y tener una relación de arriba para abajo con Dios, y eso va a determinar mi relación hacia mi persona, hacia adentro, hacia los que están a mi lado y a la misma naturaleza que vive junto a mí. ¿De acuerdísimo? Vámonos con Viridiana al siguiente parrafito. Dice, como resultado de la fe surge la teología y como consecuencia de esta nace la ética. La ética es, entonces, la demostración de la fe religiosa. Es por nuestra conducta que ponemos en evidencia la calidad de nuestra fe en Dios. No obstante esto, a veces son nuestros actos los que determinan y afectan nuestra fe. La ética cristiana es, pues, inseparable de la fe cristiana. Es inseparable la ética cristiana de la fe cristiana. Es interesante notar que Jesús no formuló un sistema teológico ni tampoco un sistema ético. La teología es una tarea inevitable, propia de la experiencia histórica de la Iglesia, que resulta de sus esfuerzos por entender el significado de Jesús y su relación con el propósito eterno de Dios para con el hombre. En cuanto a la ética cristiana, ocurre que ésta surge de una tensión similar. Obviamente, la interpretación de la ética que sostenga a la comunidad cristiana y el creyente dependerá de la teología particular que a ambos suscriban. Adelante, Janet, con el siguiente párrafo cuando hablamos. Cuando hablamos de ética cristiana, nos estamos refiriendo primero a la conducta de los cristianos, es decir, nos confrontamos a la pregunta ya formulada: ¿qué he de hacer yo como creyente cristiano, como creyente en Cristo y miembro de una iglesia? Paul Lehmann. La ética es la ética en el contexto cristiano, de la página 24. Esta es la pregunta fundamental, pues se plantea el interrogatorio básico sobre cuál es la voluntad de Dios para el individuo. Dietrich Bonhoeffer ha señalado muy bien este punto al indicar que muchos caminos del hombre a Dios y por lo tanto innumerable ética. No obstante, hay un solo camino de Dios al hombre y este camino es el amor de Cristo, el camino de la cruz. El problema central de la fe cristiana no es el problema del bien o del mal en el hombre, sino la pregunta: ¿será la voluntad de Dios tener misericordia de nosotros? El mensaje cristiano está más allá del bien y del mal, y es lógico que así sea, porque si la gracia divina dependiera de la bondad o la maldad humana, habría una base para que nosotros, criaturas pecadoras, pudiéramos reclamar algo del Creador, y de esta manera el poder y la gloria divinos serían amenazados. Toda reflexión ética parte de este punto fundamental, la voluntad de Dios, tal como nos lo muestra su amor manifestado en Cristo. Gracias, Janet.
Ahora vamos un momentito a revisar, por favor. Vamos a reflexionar, por favor, sobre este tema que tocó Dietrich Bonhoeffer. Y Dietrich Bonhoeffer, ya aquí este hombre está manejando a M. Brunner, a Dietrich Bonhoeffer, los teólogos junto con Karl Barth, pero no lo va a mencionar en este capítulo, más importantes sobre la ética cristiana. Y de repente nos dice esta parte que es importante. Dietrich Bonhoeffer nos dice que lo dice el que lo dijo muy bien, dice, ha señalado muy bien este punto al indicar que muchos caminos del hombre hacia Dios, es decir, cuando la gente piensa que en cualquier momento se puede llegar hacia Dios, pues debe haber muchas éticas, pero bíblicamente, no obstante, hay un solo camino de Dios al hombre. Esta es la diferencia. No, la teología no parte de lo que el hombre piensa de Dios, sino lo que Dios revela al hombre de sí mismo. Y esta ética no parte de las muchas maneras que puedo concebir a Dios, sino de que hay un solo camino de Dios al hombre. Bien, Alan, ¿estás en posibilidad de seguir leyendo a partir de aquí? Ok. El creyente es alguien que ha sentido el impacto de este amor de Dios en su vida. La gracia divina ha inundado su personalidad y ha configurado en él a un nuevo ser. La nueva condición de vida presupone un cambio rotundo en el cual el yo egoísta ha sido desplazado del punto central del dominio de la persona para dejar lugar a Cristo como moderador de la vida. Gálatas 2:20. Este nuevo perfil existencial de ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, involucra una respuesta totalmente diferente a las demandas de la acción y la decisión. Esta actitud es radical y no admite variantes. La buena acción es respuesta a la gracia operativa de Dios. Esta gracia ha sido concreta e invariable para con el hombre y se traduce en un gesto inconfundible de la divinidad, amor. Por eso, la respuesta del creyente no puede conjugarse de otra manera que no sea amor. No puede ser de otro modo, pues lo que vale es la fe que obra por el amor. Gálatas 5:6. Y esta es obediencia al claro mandamiento de amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Gracias, Alan. Fíjense bien, aquí nos está hablando de una moral o una ética abierta. Ujú. Se hace por obediencia, no se hace porque está en la regla. Viri, ¿puedes ayudarme con el siguiente parrafito? De manera que la pregunta. De manera que la pregunta, ¿qué de hacer? Propia de toda reflexión ética, adquiere en el cristianismo una nueva matiz. ¿Le sigo? Sí, adelante, por favor, siguiente página. Hay una gran diferencia entre esta interrogante en el creyente y en alguien que no lo es. Alguien puede preguntar, ¿qué de hacer yo como miembro de tal partido político? O bien de tal clase social, nivel, cultural, gremio, ideología o agrupación. Pero de estos planteos es tan radical como el primero, mientras los otros presuponen una determinada postura humana. La reflexión ética cristiana implica la necesidad de una respuesta de amor al instante, al insistente amor de Dios. Es por esto que la pregunta del creyente que lucha en procura de un modelo de conducta termina siendo, ¿qué de hacer yo para mantener el diálogo de amor con Dios satisfaciendo su voluntad? Esta es la pregunta, esta es la pregunta. No, ¿qué debo hacer? Es decir, lo cerrado, una moral cerrada, sería obviamente esa parte de decir, ¿qué debo hacer? Ah, pues deja ir al manual, ¿verdad? De la vida cristiana y ¿qué debo hacer? No, la pregunta ahora es, ¿qué he de hacer yo para mantener el diálogo de amor con Dios, satisfaciendo su voluntad? Cuando yo tengo una cuestión ética, debo ir a comprar el jarrito de tamarindo porque tengo mucha sed, perdón, o tengo que tener fe en que el Señor va a trabajar en mi vida y va a hacer algo especial. ¿Qué debo hacer? La pregunta es, ¿qué he de hacer yo para mantener el diálogo de amor con Dios, satisfaciendo su voluntad?
porque aquí el punto es que la ética tiene que ver con las decisiones que continuamente tomamos en la vida. Hay un buen libro de un hombre que estaba de misionero en la India, que es Carlos Vallés, y este hombre es precisamente las decisiones. Y es un libro de ética, naturalmente, pues es una filosofía humanista y todo esto, pero tiene mucho de esta verdad de que la actitud bíblica debe ser: ¿cuál es mi actitud ante Dios? ¿Cuál es mi actitud? ¿Cómo puedo tomar decisiones? Al fin y al cabo, la ética no tendría ninguna utilidad si no fuera para tomar decisiones correctas. Una ética bíblica no tendría ningún valor si esto no fuera así, porque imagínense ustedes que la ética fuera simplemente un estudio filosófico, pues no. Tiene que ser para eso. Va a seguir en este orden. Voy a leer yo y vamos a seguir para aprovechar nuestros últimos momentos. De una vez lo digo: Janet, luego Adriana y luego Alan. Dice: en segundo lugar, al hablar de ética cristiana, nos referimos también a los principios por los cuales tal conducta debe ser gobernada. Por ser la Biblia la regla de fe y la práctica del cristianismo, es allí donde éste recurre para extraer los principios que normalicen su conducta. La ética cristiana es, por necesidad propia, una ética bíblica. Adelante, Janet, por favor. Ahora bien, al decir ética bíblica debemos tener cuidado con lo que queremos dar a entender. Si bien en la Biblia se encuentra un sinnúmero de leyes y mandamientos, de respuestas directas a problemas concretos y consejos prácticos, de ningún modo todo este rico material constituye una ética sistemática. Es cierto que es posible encontrar en sus páginas innumerables ejemplos de la aplicación práctica de la voluntad de Dios a las demandas éticas de la vida cotidiana, pero también es evidente la imposibilidad de encontrar en forma sistematizada, la variedad del contenido ético que allí se registra. Por eso hay que tener en cuenta que, por un lado, la Biblia no se agota como fuente de material ético con los 10 mandamientos o el Sermón del Monte, pero por otro lado, todo este maravilloso cúmulo de enseñanza no nos ofrece un sistema ético acabado y ordenado. Adelante, Viri. Esto es así, no solo porque no hay un arreglo ordenado o codificado del material, sino fundamentalmente porque las respuestas representan diferentes reacciones dentro de la comunidad hebrea y luego en la comunidad cristiana. Es fácil, dice de Scusi, Sí, está mal, pero adelante. es fácil de Scusi, bien la pregunta ha sido siempre la misma. La respuesta ha variado según el contexto histórico y cultural en el cual hubo de tomarse la decisión. Dios se ha ido relevando progresivamente a su pueblo. La verdad de Dios ha sido siempre la o el conocimiento humano de esa misma, pues Él no cambia, pero que verdad ha variado según la capacidad de asimilarlo manifestado los hombres con el correr del tiempo. Esto no solo es cierto con relación a la teología, sino también respecto a la naturaleza de la ética relevada por Dios en las Escrituras. Dios es amor y esta particular condición de su existencia es inmutable. El amor divino que encontramos en las páginas del Nuevo Testamento no es diferente del que se expresa en el Antiguo Testamento. El amor del Evangelio no es distinto al amor de la ley, pero por el mensaje del Evangelio, según lo presenta el Nuevo Testamento, podemos conocer este amor más profundamente que lo conocieron los hebreos bajo la ley del Antiguo Testamento. El amor de Dios advierte y previene la transgresión, expresándose como ley, mientras que en el Evangelio ese mismo amor rescata a aquel que ha desatendido esa advertencia y prevención. Por lo dicho, es evidente la unidad que existe a través de las múltiples etapas del proceso histórico redentor que registra la Biblia y la relación vital que este todo unitario tiene con nuestras decisiones y acciones presentes, aun cuando esa unidad no esté expresada bajo la forma de una ética sistemática. Gracias, Viri. Adelante, Alan, con no obstante. No obstante, si bien la Biblia no es un texto de ética sistemática, contiene verdades éticas reveladas que admiten una correlación sistemática. Incluso
Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hay bloques bastante amplios de enseñanza moral, que no solo se pueden interrelacionar, sino que de hecho constituye un todo unitario y que, como tal, refleja la revelación de una sola voluntad divina para el hombre. Carl F. H. Henry resume muy bien esas ideas al decir: la revelación bíblica no se nos presenta como una ética sistemática, así tampoco como una teología sistemática, aunque sus ideas cardinales se irradian desde una unidad central y son y coherente. Que la Biblia no puede ser igualada con un sistema ético es bien cierto, pero las ideas éticas subyacen al todo y estas son adecuadas para una presentación sistemática. Carl H. Henry. Ok, dejamos Christian ahí. Personal. Sí, ahí dejamos la cita. Dice, es por eso que la Biblia sigue vigente como manual de orientación, pues los principios que están encerrados en sus páginas son eternos y con una plasticidad tal que puede aplicarlas, debe ser, y debemos decir que la orientación que ofrece la revelación bíblica carece a todos los tiempos y formas de vida, aplicarse a todos los tiempos y formas de vida. Siguiendo a Henry, de la voluntad de Dios es triple. Por un lado, encontramos la presentación del principio moral amplio que provee guía segura para el cumplimiento del deber. Además de descubrir reglas, está pegado especiales y aplicaciones de los principios éticos divinos a algunos aspectos particulares o detalles de la vida. Finalmente, la Biblia nos presenta la misma vida de Cristo como el ejemplo perfecto de conducta para los hombres. En virtud de lo expresado en la Biblia, es la única regla infalible para la fe y la práctica cristiana. Omitimos y seguimos adelante. En un sentido, entonces, no puede hablarse de leyes éticas según la Biblia. Más correcto es pensar en principios éticos de carácter normativo. Estos principios surgen de una demanda ética fundamental de avidez absoluta para el cristiano y que es el resumen de la ley hecho por Jesucristo y el fundamento de toda reflexión ética. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma, perdón, y con toda tu mente, que es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mateo 22, 37 al 40. Lo interesante de este resumen no es solo el lugar central que ocupa el amor, sino el hecho de la imposición del mismo como un mandamiento. Esto diferencia el amor elegido por Dios del amor generalizado entre los hombres. Para el hombre natural es la base de relaciones físicas y psíquicas, que a veces parecen amor. Es un sentimiento que brota de las emociones y actúa sobre escapar del dominio de la voluntad, pero el amor del cual habla ágape, es decir, esa buena voluntad energética, y Jesús es benévolo objeto amado. Ok, vamos a subrayar más que en un sentido no puede hablarse de de leyes éticas según la Biblia. Más correcto es pensar en principios éticos. Estamos hablando de principios, no de leyes. Ahí la diferencia. Las leyes serían la parte cerrada, los principios serían la parte abierta. Sigue, Alan, por favor, con el siguiente párrafo. De modo que, según lo expresado, la síntesis de toda demanda ética desde la perspectiva bíblica es la ley del amor. Esto es así, pues el amor es el poder que cumple todos los mandamientos y sin cuya presencia todo intento por guardarlos sería defectuoso. Este concepto de la justicia interior como la auténtica justicia es lo que diferencia la moralidad cristiana de cualquier otra. La ley del amor es, sin duda alguna, el principio controlador de toda la ética cristiana. Como tal, recorta el perfil propio de la ética cristiana en oposición a todas las demás teorías de la vida moral que descartan el amor a Dios como elemento básico y el amor al prójimo como corolario.
En este sentido, el amor realmente es el cumplimiento de la ley. Romanos 13:10. El amor y la ley no son polos opuestos, sino dos elementos que se complementan. Jesús combinó ambas cosas al decir, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Juan, su discípulo, es claro en su definición. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Primera de Juan 5:3. Pablo entendió que el cumplimiento de la ley dependía del amor al prójimo y declaró que cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Romanos 3:9. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el mandamiento del amor no es exclusivo del cristianismo, sino que varias filosofías y pensamientos anteriores y contemporáneos de Jesús también lo promulgaron. Entonces, ¿cuál es la originalidad de la ética cristiana? Adelante. Jesús habla del amor como un mandamiento nuevo, Juan 13:34. Pero lo novedoso de este mandamiento debe ser cuidadosamente definido. No significa, como muchos pretenden, un desplazamiento de otros mandamientos divinos, sino más bien su cumplimiento, pero en forma correcta respondiendo a la intención divina subyacente en ello. Por eso, el amor, según el concepto bíblico, no es un regalo nebuloso o carente de un contenido específico. En el Nuevo Testamento no se descarta la ley para centralizar el amor. El creyente no actúa guiado de un principio de amor, dejando de lado la dirección externa de la revelación divina contenida en las Escrituras. Los creyentes primitivos se sentían obligados a obedecer los preceptos de la ley. En consecuencia, la vida de amor que proclamaba la fe cristiana encuentra su eje fundamental en el amor del Dios viviente, que ha revelado su voluntad, y solo en la medida en la que este amor impulse al creyente a cumplir la voluntad divina revelada, demostrará ser fruto auténtico del Espíritu Santo. El amor se expresa en armonía con la ética bíblica cuando en forma devota procure obedecer plenamente los mandamientos dados por Dios. Adelante, Viri. En realidad, el amor es mucho más exigente que cualquiera de los mandamientos. El que ama de veras nunca podrá ser legalista, pero sí se someterá a los mandamientos divinos como expresiones de la voluntad de Dios para su vida. Al hacerlo, así se liberará de caer en una ética subjetiva, sin normas externas que regulen su conducta. El amor sin la ley puede devenir en una anarquía moral. La ley sin el amor cae en un legalismo vacío de contenido, pero el amor que se somete a la ley para encontrar en ella las pautas que lo orienten hacia la voluntad divina, ese es el amor que Dios quiere y espera de todo fiel creyente, como bien señala Carl Henry. El contenido del amor debe ser definido por la revelación divina. La revelación divina establece la única regla de práctica confiable ante la comunidad de fe. Lo que la Biblia enseña ofrece una dirección confiable para el amor a uno mismo y al prójimo y a Dios. De modo que, voy yo, va. De modo que la originalidad de la ética cristiana frente a cualquier otro planteo ético consiste en que la exigencia de una respuesta de amor a la voluntad divina, según esta, se conoce a través de la palabra. Ahora bien, la naturaleza de esta voluntad solo se revela en el momento de la acción. Este hecho demanda, por necesidad, la declinación de la voluntad personal y una entrega total a la voluntad de Dios. Este gesto de fe es al mismo tiempo un acto de amor, lo que en definitiva vale para la decisión ética del cristiano. No es una tabla de leyes con una colección de no hagas y debes hacer, que no tiene fin, ni una casuística detallista para cada problema o una lista de principios a aplicar en forma automática. Su decisión depende totalmente de una relación personal con Dios bajo el signo del amor. Qué párrafo, ¿no? Ahora sí, vamos a La comunión. Adelante.
Esta comunión debe ser renovada cada día y es el punto de partida de la vida moral. Esta es la originalidad de la ética de Jesús, que fue más allá de las leyes, mandamientos y principios, consonancias con la voluntad divina a partir de una relación, aunque sin abrogarlos, y demandó una respuesta ética libre, íntima con la divinidad, conjugada en términos de amor, si hubiera una ley moral de validez universal que le fuera factible al hombre cumplir por iniciativa propia, entonces habría un camino del hombre a Dios y el hombre tendría el control de sus relaciones con la divinidad. Sería posible la acción moral sin una reacción directa de Dios y el hombre sería esclavo de sus códigos morales, perdiendo su libertad. Adelante, Viri. Este fue el error de los fariseos del tiempo de Jesús. Su pecado no fue el deseo de cumplir la ley, sino el de cumplirla legalmente y no cumplirla en el amor. El amor no suprime la ley destruyendo la propiedad de conducir por la obediencia a los preceptos revelados. Los fariseos malinterpretaron la intención de la ley y cayeron en el legalismo. El legalismo farisaico no es el resultado de la ley y los mandamientos, sino un mal uso de los mismos. La ley no tiene como objeto someter al hombre a una colección de reglas abstractas, sino ayudarlo en su conocimiento de Dios y a obedecer su voluntad. Es por esto que la autoridad de la ley no es mecánica o impersonal. La relación viva y personal con el dador de la ley es condición indispensable para obedecerla en forma correcta. Es por esto que la ley deja de ser una carga para el creyente, no porque la descarte de su experiencia religiosa, sino porque la interpreta en su intención divina original. El cristiano, que ha sido liberado por Cristo, no es una persona fuera de la ley. Por el contrario, la gracia lo capacita para conformarse cada vez más a la imagen del dador de la ley, que es inmutable. Adelante, Alan. Dios ha querido mostrarnos en Cristo un camino superior, no la vía fácil de los fariseos, que como autómatas se sometían a los preceptos de la ley, sino el camino arduo de la atención en procura de la voluntad divina sobre la base de su palabra inspirada, la Biblia, y su palabra encarnada, Cristo. Solo hay un camino. Entonces, en el momento de la decisión ética, el hombre debe de colocarse bajo la voluntad de Dios y renunciar a su propia voluntad, sometiéndose en humildad. Y así, salga lo que salga, su decisión será correcta. En definitiva, cada individuo debe decidir por sí mismo, libremente, ante una situación concreta, haciéndose fuertemente de la mano del Señor y rogando sin cesar, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Gracias, Alan. Aquí vamos a parar por razones de tiempo, pero prácticamente la lectura completa nos sigue y este tercer párrafo, naturalmente, el tercer punto, perdón, no párrafo, nos lleva a una parte ya muy práctica. Espero que esta lectura nos haya abierto el horizonte de lo que es la ética cristiana. Yo siempre he dicho que he dado este curso que es una lectura obligada de releer y volver a leer por varios, porque sí tiene que ver mucho con esta parte de lo abierto y cerrado de nuestra ética, con problemas reales de ética. Tendríamos que ver esta parte. Dios quiera que les haya abierto el apetito y tienen ustedes ahí el escrito para terminar. Nos faltan poquitas páginas, pero ya vamos sobre el tiempo, no solamente de la clase, sino el tiempo de atención a una lectura en voz alta, cierto tiempo, ya después dejamos de escuchar, ¿no? Entonces, dejemos aquí esto, pero vamos ahora a la retroalimentación. Vamos a dedicarle un tiempo a la retroalimentación de este texto. ¿Qué les pareció? Ya son unos minutitos, ayúdenme con esta parte. ¿Qué les pareció este texto? ¿Quién quiere opinar? Voy a ir mencionando personas y quiero que sean breves, me digan, me pareció bien, no le entendí, o sea, una breve retroalimentación de la lectura. Aurora, ¿qué te pareció el tema, la lectura de Pablo Davis? Me pareció muy interesante, Paz, y la base de todo aquí me lo muestra que es el amor, ¿no? El amor a Dios y el amor al prójimo.
Claro, esta ley que está basada en el amor. Eh, Voy a ir agregando preguntas a la pregunta. Adriana, ¿qué te pareció la lectura? Y dime qué piensas de la parte de lo cerrado y lo abierto de la moral y la ética. Justo sobre eso iba a hablar, maestro. Volvemos al mapa que nos presentó al inicio. O sea, toda esta lectura es para desglosar solamente la parte cerrada y la abierta. Y pues la cerrada se basa mucho en los pensamientos y las conductas de los hombres, que es totalmente opuesta a lo abierto, que es lo establecido por Jesús. Y sobre lo que estableció Jesús, no hay otra cosa. Gracias, Adriana. Muy interesante tu punto también. Rosa, ¿qué te pareció la lectura de este tema? Me pareció muy importante en la, bueno, yo entendí que estando en el amor de Cristo no quiere decir que esté yo fuera de la ley. Ujú. Para Ah, mí eso fue muy importante. así es, la Ujú. cumplimos por amor, no por obligación. Claro, Ese es un así centro es. importante. Sí. Gracias, Ujú. Rosa. Buena opinión también. Reina, ayúdame un poquito a entender. ¿Tú has visto alguna vez una actitud farisea en alguno de nosotros como líderes? Es decir, cerrado. Pues no, maestro, Oh, qué bien. no, Aquí te presento uno. Cuando viene con un no, problema maestro. moral, normalmente No, nos habla. Ajá, a mí adelante. lo que me impacta también, ¿no? Que primeramente el amor, el que estamos bajo la voluntad de Dios y por amor a Él. Y lo más importante, la humildad también hacia nosotros mismos y hacia el prójimo. La humildad es también importante, tanto como el amor. Van de la mano. Bueno, qué bien que nos has conocido y mira, qué bien que tocas el tema, la humildad, ¿verdad? Hacia el prójimo, eso es una parte muy importante y que no caigamos en ser cerrados, ¿verdad? Siempre tengamos la misericordia porque la humildad tiene que ver con misericordia. Janet, ¿qué te Amén. pareció la lectura? Tú que estuviste ahí ayudándonos a leer. Es una lectura muy interesante. Bueno, yo la leí ayer rápidamente y trae un ejemplo de un misionero en África que decía Ujú. que quería hacer que las mujeres se cubrieran los pechos, pero en África los pechos se los cubren las prostitutas. Entonces habla de la cultura y eso. A mí eso me lleva, no sé si esté fuera de contexto, pero sí se los quisiera compartir porque es algo que me hace un poco de ruido. Por ejemplo, no sé si lo podríamos decir que es un tema, es una ética cerrada. Cuando hablamos de, por ejemplo, los trastornos mentales, es algo que a mí me hace mucho ruido porque, por ejemplo, he escuchado a hermanos o a líderes, pastores que dicen, no, no vayas al psiquiatra. Y eso a mí me genera un poquito de estrés porque al final de cuentas, pues si tienes un trastorno mental, si tu cerebro no está segregando las sustancias, las hormonas necesarias para poder pensar en ese momento con claridad, pues sin lugar a duda, desde mi punto de vista, debes de ir con el experto, que es el psiquiatra. Y desde mi punto de vista, con base al poco conocimiento o lo poco que he leído de los trastornos mentales, un buen psiquiatra siempre te va a recomendar ir a terapia para que los medicamentos no sean para toda la vida, solo sean para que tu cerebro empiece a segregar las sustancias requeridas y puedas pensar con claridad y puedas tener una terapia que te ayude a poner en orden tus pensamientos e ir dejando los medicamentos para que puedas tener una salud mental equilibrada. Pero sí he escuchado a varias personas así bueno, he escuchado a personas decir, no, no vayan al médico. Sí, es un buen tema, Janet, porque Eso es algo así que me hizo mucho ruido ayer que estaba sí, leyendo sí, la sí. lectura. El tema cuando dice, ¿no? Que el misionero quiso imponer, Ajá, dijo, por moral, por decencia, ¿verdad? Dice, no tomó la parte de vístanse y pónganse velo, sino dijo, el fondo de esto era que fueran moralmente correctos, que hubiera ah, decencia. Y si vienes sin tu ropa de arriba, como mujer, está siendo indecente. Y era al revés por la cuestión cultural, ¿verdad? Ese ejemplo está ujú. muy bueno, ya no llegamos a leerlo ahí, pero sí es interesante y bien por lo que tomas, porque yo que estoy en la tercera edad, me tocó la cuestiones tan graves como decir, hermanos, no vayan al dentista,
Y yo decía, como joven, decía, pero pues si tienes una caries, y si es un bicho, y si caries, ¿verdad? O sea, por favor, es que Dios te puede sanar. Espérame, sí puede, pero pues primero veo que esté sano y que el dentista diga, ya no tienes caries, es un milagro. Lo mismo he aplicado esto a los problemas. Miren, no quiero, tal vez, si quisiera que todos habláramos, el tiempo se nos va a comer, pero podemos tomar el tema, si les parece, retomar el tema la próxima semana sobre la impacto y terminar de leer. Pero miren, yo he tomado este ejemplo y lo he dicho, mira. Jesús, y lo podemos ver en los evangelios, si hacemos una lectura hermenéutica y exegética de los problemas mentales y los endemoniados, él trató algunos problemas como problemas mentales y otros como endemoniados, ¿verdad? No a todos me los endemonió, a veces dice que eran lunáticos. Esta palabra hace mucha diferencia. Entonces yo les he dicho, a ver, si tratas a alguien como si fuera un problema emocional y se cura, ¿verdad? O si es un endemoniado y se cura, estás bien. Pero si vas a estar desendemoniándolo, ¿verdad? Todas las veces, pues dale el medicamento para que esa parte de su cerebro funcione adecuadamente y ahí nos vemos, ¿verdad? Ahí nos vemos en la ortopraxis. Adelante, Pastor Alan, entras a la discusión. Sí, mire, yo tengo una perspectiva de acuerdo a lo que la hermana estaba comentando, porque es un punto muy interesante. Y sobre de ahí yo considero de que hay que analizar varias partes. La hermana está dando un punto desde una perspectiva terrenal humana, donde ante la moral, vaya, volvemos a la parte de lo que estamos viendo, la moral humana es el tratamiento recomendado. Ahora viene la perspectiva Balconi, que es ponerse del otro lado, la perspectiva de como hijo de Dios y de acuerdo a la palabra de Dios. Usted lo acaba de comentar en el ejemplo de Pablo. ¿Cuál fue el final de cada uno de los casos de Pablo? La libertad. La libertad que solamente a través del poder del Señor Jesucristo, todo lo que viene con razón a trastornos mentales, no todo es endemoniado, como usted bien lo comenta, puede ser opresiones y situaciones diferentes, pero al final de cuentas la raíz viene siendo la misma, un acontecimiento que no es de origen natural y que la solución no la trae un medicamento, sino la solución viene a través de la manifestación del poder de Dios bajo la voluntad de Dios, no bajo la voluntad del hombre. Y es donde entra la parte que usted estaba comentando de la muela. Claro que nuestro Dios es soberano y puede hacer un milagro, mas sin embargo también Dios ha permitido el avance de la ciencia y de la tecnología para Exacto. beneficio de nosotros y bajo la voluntad de Dios, si es la voluntad del Altísimo Dios, la persona puede sanar de cualquier enfermedad, pero no está sometido a nuestra decisión, sino a la decisión del Dios Todopoderoso, a como Él le Amén. plazca. Ok, Amén. vamos a escuchar a Reina y aquí vamos a parar. Nomás quiero comentar algo. Cuando alguien me ha venido de mi comunidad a preguntarme esto, le digo, mira, si tu nieto, sobrino, familiar, bebecito, tiene una temperatura muy alta y tienes dos caminos o tres caminos, primero meterlo a bañar inmediatamente. Luego hay tempra o diferentes medicamentos que tienen sustancias químicas. Claro. Entonces, ¿le darías una sustancia química? Mira, hermanos, yo viví, les digo, estoy viejito, yo viví cosas que me decía, que a mí se me hacían increíbles, porque decían, está mal hacerse transfusión de sangre, está mal ir al médico, ir al psiquiatra o al psicólogo es pecado. Entonces, yo decía, pero Dios dio esa sabiduría y dice que iba a aumentar la ciencia, entonces ¿por qué debo desechar? ¿Mm? ¿Por qué debo Así es. desechar lo que Dios está proveyendo? Así Yo tengo es. que decirles algo. Si yo estuviera en esa situación, a mis niñas yo les daba tempra, ¿verdad? Cuando Hola, tenía. buenas noches. Y oraba por ellas también, ¿no? Claro, que oraba. Y a veces quiero decirles que yo vi milagros, creo en los milagros porque yo vi milagros en mis hijas, pero también vi milagros de la medicina porque realmente es milagroso mucho de esto. Pero es una discusión eh, que debemos verlo. ¿Desde dónde lo estoy viendo? Aquí el problema no es solucionarlo, no es ponernos en un rincón y otro y golpearnos. Lo estoy viendo desde lo cerrado, desde lo abierto. Adelante, Reina, con tu punto de vista. Oh, sí, así es, maestro. Tanto está bien mi hermana Janet, porque así como dice mi hermano Alan,
es una parte en lo natural y otra parte en lo espiritual. A mí que me ha tocado varias veces trabajar con personas en lo espiritual y Dios las ha hecho libres a través de las liberaciones, pues yo sí puedo decir eso, es una parte en lo natural y otra en lo espiritual, ya que no muchos tienen la misma fe. Hay muchos que tienen una fe muy, o sea, no digo muy pequeña, ¿no? Pero hay otros que tienen una fe que dice como, bueno, yo siempre lo experimenté en mi misma persona, ¿no? Yo siempre decía, impondrás las manos en los enfermos y sanarán. Y yo desde el tiempo que yo tengo de conocer a Dios, yo un dolorcito de cabeza y me ponía la mano y yo ahí me daba cuenta que realmente Dios podía hacer las cosas, ¿no? Pero no todos tenemos pues esa fe así fuerte, ¿no? Yo no menosprecio a ninguno de mis hermanos porque no, pero dice que la fe va en aumento, así como lo vamos pidiendo también. Entonces, está bien mi hermana Janet y está bien mi hermano Alan. Ok, gracias, Reina. Y antes de dar, creo que Edith levantó la mano, no me fijé bien o la bajó. Bueno, que quede bien claro, los milagros no los estamos cuestionando, no estamos cuestionando a la medicina, no son dos puntos opuestos, aparentemente hasta ahorita. Lo que estamos cuestionando es la ética y la moral que aplicamos, si es cerrada o es abierta. Por eso este tema es interesante, ¿no? Tengamos cuidado con estos temas. Me parece que sí es justo plantearlos y como dijo Janet, es que nos hace ruido. A mí me hace ruido y yo a veces en estas discusiones que a veces tengo en mi propia comunidad de fe, he dicho lo siguiente: muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras, o muéstrame tus obras y yo te muestro mi fe, ¿verdad? Es decir, me dices que con esto se acaba el problema, dime dónde está la acción de fe vivida en esta persona que dices que fue liberada. Dame tu opinión, Edith, y luego, si vas a hablar, si fue real tu levantar mano, Sí, maestro. adelante, Es que para también aportar la granjera. quería agregar que también aparte de todo esto, por eso Dios nos ha dado el sentido común, ¿no? Donde no vamos a hacer cosas que salgan, por muy grande que sea nuestra fe, por ejemplo, que salgan del orden que Dios ha puesto a la naturaleza, por ejemplo, a nuestros cuerpos. ¿A qué me refiero con esto? Conozco un caso de una persona cercana cuya madre tristemente falleció porque, bueno, la persona estaba embarazada y tenía algunos problemas de salud que venían de su mala alimentación y que hicieron que su embarazo se complicara. Y su esposo, que era un pastor, le dijo, no, pues, o sea, ¿cómo te vas a tomar medicamento? ¿Cómo vas a tener dieta? Pues si Dios te sana. Y tristemente su embarazo se complicó mucho y ella y su bebé perdieron la vida. Y es que, claro, tenemos la fe, sí, sabemos que Dios nos sana, pero tenemos también el sentido común de que si sé que hay cosas que son malas para mi salud, pues me cuido en ese aspecto también. No es dejar todo ahí en la voluntad de Dios y ay, que Dios me sane y yo pues, sigo viviendo mi vida con excesos y con malos hábitos, ¿no? Creo que los hábitos también son parte del orden que Dios ha dado a nuestra vida. Gracias, es muy, muy importante. Y recuerden, el propósito de enseñanza de esta discusión no es ponernos a pelear. El propósito es descubrir cuál es lo cerrado y cuál es lo abierto. Y que, como les dije hace rato a Reina, aquí tienes una persona que ha actuado muchas veces de lo cerrado y esa actuar de lo cerrado ha sido mal.